Según una encuesta publicada por el diario The Washington Post y la cadena ABC, la aprobación de Donald Trump creció a un 47%, la más alta desde que llegó al gobierno de Estados Unidos. Queremos hablar de este tema, además del drama que se vive en la frontera con México. Estamos acá en el estudio con Mladen Yopo, quien es doctor en ciencia política de la ANEP. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mencionaba yo ahí una fotografía, una encuesta actual donde se ve un alto índice de popularidad de Donald Trump, que se da esta contradicción, que muchas veces fuera de Estados Unidos está esta imagen de un personaje impopular, controvertido, pero al parecer dentro de Estados Unidos, por lo menos de acuerdo a esta fotografía, no tiene una mala evaluación. ¿Cómo entender esa? O sea, no tiene una mala evaluación del público medio norteamericano, que es distinto al público de las costas, al público más intelectual. El Estados Unidos profundo, dicen, el de la mitad. Exactamente, el de la mitad. Incluso ha sido perjudicado esa mitad, porque fundamentalmente son sectores agrícolas. Y parte, digamos, de las ventas a China, de las sanciones que le pone, que le contesta China con sanciones, tiene que ver con el tema agrícola. Ahora, han puesto más de 16.000 millones de dólares en el ámbito agrícola, pero eso no ha compensado en general lo que pueden ser las pérdidas. Pero Trump tiene, yo diría, primero, en la encuesta, una encuesta son del día, digamos, ha subido en popularidad, eso no garantiza su reelección, pero un buen camino, tiene un buen contexto. Estábamos recién conversando, Estados Unidos está alrededor de un 3,1 de crecimiento, 122 meses creciendo, digamos, sostenidamente a partir de fundamentalmente el rescate del 2009 que le hicieron al ámbito financiero y después con los incentivos que se pusieron en el 2010, es parte de un efecto retardado, pero lo está aprovechando. Está aprovechando bien el hecho de haber puesto sanciones, digamos, porque el norteamericano medio de alguna forma ve este discurso que lo ha metido desde el primer día, porque al llegar Trump a la Casa Blanca empezó su campaña de reelección el 2017. O sea, tomó las llaves y empezó a Lleva 2 años y medio de campaña, podríamos decir. Lleva 2 años, claro, exactamente, un poco más de 2 años en campaña. Y por lo tanto puso ese discurso, digamos, de que los países se aprovechan de Estados Unidos y él va a poner a Estados Unidos primero. Y en esa perspectiva le ha puesto sanciones a moros y cristianos. O sea, le ha puesto sanciones a la India, no solamente a China, a la India, le puso sanciones a Europa, tiene temas, obligó a Canadá y a México a renegociar el NAFTA, el North American Free Trade Agreement. O sea, con medio mundo y por lo tanto eso se ha reflejado internamente. Ha sido efectivo en ese Ha sido efectivo en el discurso populista nacionalista. O sea, en no cambiar, porque muchos pensaban, y lo hemos conversado antes, que una vez que asumiera iba a cambiar el tono. Y sin embargo ha seguido tal cual como era en la campaña. Segundo, ha mantenido el tono, pero ha sido un hombre en algunas cosas. Voy a explicar por qué ha tenido cierta prudencia en el ámbito internacional. Pero en general, él ha sido confrontacional en muchos ámbitos internos retóricamente. Por ejemplo, en el tema de las migraciones, que fue otra de sus grandes promesas, ha de alguna forma generado un conflicto bien agudo, sobre todo con las cárceles que tienen, con el maltrato, violaciones, digamos, de los niños, de los adolescentes que se lo han quitado a los padres, pero por otro lado está cumpliendo con la promesa, una promesa que de alguna forma la gente, nuevamente del medio, la gente menos informada, la gente, diría, más pueblerina de Estados Unidos, la ve como un elemento que esto lo está protegiendo. En este momento en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados y por lo tanto no es un tema menor. Pero también ha creado problemas con esto. Por ejemplo, en lo que es la mano de obra agrícola en California, ha generado grandes problemas el hecho de no poder contar, digamos, con esa mano de alguna forma de los migrantes. Entonces, ha prometido y por lo tanto eso le ha llevado a una cierta aceptación. El hecho de haber confrontado a China, que no es un tema menor, está en la Estrategia Nacional de Seguridad, está en la Estrategia de Inteligencia, como el principal adversario, por no ponerle enemigo, pero el principal adversario, la confrontación a China ha sido un tema también que ha sido valorado. No ha tenido crítica de parte de los demócratas, porque los demócratas también ven un poco eso como un elemento positivo. Por el otro lado, los demócratas están dispersos, 24 candidatos, el comité demócrata sacó 4 y quedaron 20 candidatos. Lo más variopinto que hay, así la verdad. Tenemos un candidato homosexual, una mujer que la Kamala Harris, que en el fondo tiene padre jamaiquino y madre hindú. Va con fuerza. Tenemos gente más bien de la izquierda socialista como Bernie Sanders. Tenemos gente del establishment. A ver, si uno habla, o sea, uno puede ligar un poco de sus palabras. A ver, un crecimiento 3,1% extraordinario para una economía como Estados Unidos.
un desempleo, de acuerdo a los últimos números, prácticamente el más bajo en 50 años en Estados Unidos. El tema migratorio, que más allá de nos guste o no mirado afuera, al estadounidense, a ese elector le hace sentido. Él se ha agarrado del moño económicamente con las potencias más importantes del mundo, China y otras, y en el fondo ese elector hace la lectura de que, a ver, se agarra el moño con China, pero a la economía no le hace daño en el fondo, porque ve que la economía crece bien, pese a que ese crecimiento viene con un rezago de antes. Quizás estas agarradas del moño, digo yo, se van a notar en un año más, en 2 años más. O ahora, por ejemplo, para la Navidad, puede que los zapatos chinos, en vez de costar $75, cuesten 150 porque van a ser zapatos nacionales. Es decir, puede que haya un efecto, pero Trump lo maneja bastante bien ese efecto. ¿Por qué? ¿Por qué suelta ahora y va después de estar en la G20, que fue el único que no se comprometió al tema del cambio climático, pero vuelve a negociar con China? Él ha negado el cambio climático. No, lo ha negado directamente. Vuelve a reiterar. El único que no, en el fondo, se compromete a bajar al 2050, digamos, el tema de los plásticos y otras cosas más. Pero, ¿por qué vuelve a negociar con China? Porque está viendo que se acerca la Navidad. Y la Navidad para Estados Unidos es importante. Y todavía no pasa porque las elecciones son en el 2020. Entonces, por lo tanto, él está, de alguna forma, trabaja en el largo y en el corto plazo. Mide que eso podría tener un efecto. Claro, ahora, esto no significa esta última encuesta, porque la última encuesta dice que un 50% de los votantes registrados no va a votar de ninguna manera por Trump. O sea, ya tiene un 50%. Y va a ver lo que va a pasar, digamos, con lo que llaman estos estados péndulos. El caso Florida, el caso Ohio, Pensilvania y otros más, donde los republicanos empezaron a trabajar muy temprano. Las elecciones fueron en el 2016, empezaron a trabajar en el 2013. Son los que vieron el triunfo a Obama, son los que vieron el triunfo a Trump. En Florida fueron 10 condados que trabajaron, pero trabajaron intensamente, que fueron los que les dieron ese plus. ¿Por qué? Porque ¿qué se elige en Estados Unidos? Se eligen representantes, digamos, de los estados que son votos electorales. Los votos electorales, los estados más grandes, en el caso de California, 55, Florida 29, Nueva York 29 y así sucesivamente. Entonces, esos estados dan el margen. ¿Por qué? Porque Trump perdió electoralmente. Casi 3 millones de votos menos. Lo mismo que le pasó a Hillary Clinton, le pasó al vicepresidente Al Gore también, que ganaron en votos, pero perdieron los votos electorales. Entonces, lo que están haciendo es hacer una campaña muy sistemática y muy focalizada a ese mundo electoral. Trump, por otro lado, yo decía, tenía cierta prudencia. Por ejemplo, en el caso de Irán, Trump le botaron un dron. Toda la retórica del mundo, casi el infierno mismo, pero no ataca. Y no ataca. Está retirando las tropas de Afganistán, está retirando las tropas... Pero es como la lógica también de sus negocios. Él era bien de aspaviento, alegaba harto, pero en la práctica se sentaba a negociar y era bien hábil. Claro, por eso que él es habilidoso en esa perspectiva, entonces no ha generado nuevos frentes. Ahora sí, Estados Unidos, yo diría que nunca en la historia, primero se han hecho las cosas que se han hecho, digamos, de un presidente que ha usado la Casa Blanca para campaña. O sea, esta cosa, la celebración del 4 de julio, que se celebra el acta de la independencia. La independencia se proclama el 2 de julio de 1776, pero el acta se firma el 4. Nunca se había utilizado de esta forma. El desfile militar, que no se sabe el costo que tuvo, no se había hecho desde Harry Truman en el año 1951. Ha usado, por lo tanto, los recursos. El discurso que hizo fue casi un discurso de la Unión, el que hizo en el monumento a Lincoln, digamos, que está ahí en Washington. El hombre ha utilizado y ha generado una ruptura y un clivaje. Estados Unidos está dividido de una forma como nunca antes había estado dividido. Muy profundamente, de verdad, con un nivel, incluso yo diría, que está lindando en el odio en algún momento determinado. Entonces, va a depender la ecuación, ¿cuál va a ser la ecuación final? Que es una ecuación compleja, lo que va a pasar con Donald Trump. ¿Cuáles son ahí las amenazas que podría enfrentar Donald Trump con miras a esta reelección? Además de cuán competitivo puede ser su rival demócrata. ¿Cuáles son esos temas en los cuales a lo mejor sí podrían incidir en un mal resultado? O sea, por ejemplo, una desaceleración económica, por ejemplo. Que los demócratas logren tener una dupla que en el fondo sea representativa de ese estiramiento de alguna forma que ha hecho el Partido Demócrata con sectores liberales, socialdemócratas, pero por otro lado que también representa el establishment, un poco la parte más institucional. Es decir, Joe Biden, que es el que va punteando en las encuestas, no el que salió primero en el foro, la primera que salió en el foro fue la Kamala Harris, que tuvo más aceptación.
Pero una fórmula en ese ámbito, entre los dos, digamos, que uno que represente un poco el cambio y un poco el establishment, podrían llegar a ganar ese voto blanco, pero por otro lado hay que movilizar también lo que ganó Obama, que es el voto de la gente afroamericana, el voto latino, que hoy día está un poco más asegurado y en el fondo podrían tenerlo a partir de lo que son los temas migratorios. Mladen, ¿cómo se entiende que ese lenguaje, tú decías derechamente, ese lenguaje de odio, ese lenguaje de dividir, tenga tanto éxito, más allá de Trump, en Estados Unidos? Porque en general el mundo estamos viviendo un cambio epocal en el mundo, ya hay un sentido de incertidumbre global. Hoy día, en el fondo, no hay una potencia hegemónica que ordene el mundo. Hoy día hay una disputa de poderes regionales y fundamentalmente... Y en ese sentido, ese discurso... En ese sentido genera miedo. Y el miedo, de alguna forma, con el nacionalismo y la certeza, tratan de... El miedo de tiempos inmemoriales ha sido surtidor de votos. Claro, entonces en esta perspectiva, digamos, en el fondo lo que hace es generar el miedo y generar una respuesta rápidamente. Y en esa perspectiva ha usado bien el tema del miedo. El miedo a la delincuencia, acuérdate que trató a los migrantes de narcotraficantes, delincuentes que venían a robar, asesinos. Entonces les pone hoy día la muralla, el muro, dice que los países le vienen a robar y que tiene que ser América primero. Hoy día es mantener a América primero, porque ya, según él ya son primeros, digamos, nuevamente. Pero mantener a América primero, pero en el fondo mete el miedo un poco a lo que es la relación, que todo el mundo se quiere aprovechar y por tanto que él lo que está haciendo es no dejar que los países se aprovechen. Entonces él tiene ese discurso del miedo, de la inseguridad. Y en esa perspectiva él gana votos porque la gente se siente que hoy día el trabajo, producto de las revoluciones tecnológicas, producto de la competitividad internacional, de las cadenas de valor que de repente se traslada la industria hacia afuera, generalmente va quedando sin empleo. Entonces las grandes empresas automotrices como la Ford, la Chrysler, la Chevrolet, qué sé yo, ellas no producen, no tienen la mano de obra que necesitan. Hoy día la robótica está de alguna forma entrando en ese ámbito. Entonces la gente tiene miedo frente al futuro. No tiene un sistema de seguridad social que de alguna forma lo avale. El Obamacare es algo, pero tampoco el Medicare también, pero no es suficiente. Entonces hoy la gente tiene miedo a salvar. Y él usa muy bien ese discurso. Entonces él le dice, le estoy dando empleo, estoy dando trabajo, estoy haciendo América grande. Entonces, por lo tanto, en esa perspectiva, lo que está haciendo al final de cuentas es generar el miedo y generar una respuesta de certeza frente a ese miedo. Mladen Yopo, doctor en Ciencia Política de la ANEP, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Un gusto. Gracias por Muy buenas acompañarnos. tardes.